y tiene este personaje en su mano un cuenco. Este cuenco es el cuenco del Buda, en el cual él, y así como los otros monjes, sale a pedir comida todos los días, se suponía, ¿no? Entonces, es muy importante lo que está pasando en esta imagen, y es importante para la clase o para la ponencia que estamos viendo ahora, porque justamente nos va a hablar de una de las relaciones más importantes entre la comunidad budista, como les decía yo, representada por su fundador, y la sociedad en su conjunto. Y es una relación de intercambio comercial, pero también de intercambio moral y intercambio religioso. Bueno, entonces los dejo con esto y ahorita quiero ir avanzando, vamos a ver un poco más de eso. El budismo entonces está focalizado, se origina a partir de la figura de un personaje que actualmente conocemos como el Buda Siddhartha Gautama Shakyamuni. Y bueno, todos tienen todos estos nombres porque cada uno de esos nombres, que en realidad solamente su nombre de nacimiento se supone es Siddhartha y todos los demás nombres son epítetos que fue adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? No vamos a entrar demasiado en eso. Y hay varias cronologías que tratan de situar a este personaje en la historia. Ninguna cronología, es decir, no se han puesto de acuerdo ni los budistas mismos ni los académicos, pero la más aceptada es esta que les pongo aquí, siglo VI antes de nuestra era, aproximadamente, ¿no? Todas estas fechas, por supuesto, son completamente tentativas. 560 antes de nuestra era a 480 antes de nuestra era, ¿no? Bueno, y es muy difícil saber exactamente la época porque, a diferencia de otros grupos religiosos o de otros grupos dentro de la historia antigua, los indios en general, no solamente los budistas, sino los indios en general, no registraban las fechas precisas de los nacimientos de las personas ni de cuándo se escribían obras religiosas, ¿no? Y otro factor importante aquí que nos impide saber exactamente la época es que la literatura más antigua del budismo es literatura oral, que se transmitió durante por lo menos 10 siglos hasta que se fijó por primera vez en algún tipo de escritura, ¿no? Entonces estamos hablando más o menos de 1000 años de transmisión oral. Y por supuesto ustedes deben saberlo, pues en este periodo de tiempo las cosas pudieron cambiar radicalmente. Bueno, este mapa que tenemos aquí es el mapa de la India y los puntitos que les estoy marcando ahí en rojo son las regiones o los asentamientos principales en donde el Buda desarrolló su ministerio, su trabajo o su labor religiosa, ¿no? Vamos a ver solamente algunos, pero algo que es importante que tomen en cuenta es, y aquí, bueno, perdónenme, pero no lo señalé, pero si conocen algo de geografía, pues más o menos ubicarán que justamente toda esta región es la región que está alrededor del río Ganges. Y el río Ganges, que es uno de los dos ríos más importantes de la India, y por supuesto el más importante de esta región de la India, es también relevante para la historia de esta zona y en general diferentes épocas de la India, porque ahí es donde se dieron los primeros asentamientos urbanos, justamente en el siglo VI antes de nuestra era. Bueno, entonces vamos a ver un poco sobre el personaje del Buda. El Buda, como otros personajes fundadores de religiones o personajes importantes para las religiones, no es un personaje, un ser humano común y corriente, como lo somos todos los demás. El Buda, igual que Jesucristo, igual que Mahoma, igual que otros personajes históricos fundadores de religiones, tiene ciertas características especiales que lo hacen sobrehumano. En particular, en la India, ustedes saben que una de las creencias pues, más difundidas es la noción del renacimiento, que no nacemos en una sola vida y cuando nos morimos no desaparecemos completamente, sino que todos los seres de una u otra manera renacen
principalmente movidos o impelidos por sus acciones, ¿no? Bueno, pues el Buda, se dice, antes de nacer en esta última vida, que es en la que ya era Siddhartha, pues había ya renacido miles y millones, e incalculables millones de vidas durante muchos ciclos cósmicos hacia el pasado. Y él era tan importante, o se volvió tan importante, porque a lo largo de todas estas vidas realizó muchas acciones de carácter meritorio que lo llevaron a acumular lo que en el budismo se conoce como mérito. Y el mérito es algo intangible, pero que procede de los actos que uno realiza, ¿no? Entonces, si uno hace algo, por ponerlo en términos así bien maniqueos, si uno hace algo bueno, pues va a generar mérito bueno, ¿no? Y si uno hace algo malo, va a generar de mérito principalmente, ¿no? Lo contrario del mérito. El Buda, por supuesto, pues en todas estas vidas que les cuento, había generado mucho mérito. Y había sido un pequeño conejito y un león, y había sido muchos tipos de dioses, había sido todo tipo de seres humanos, en los cuales él había realizado este tipo de acciones, ¿no? Como por ejemplo, ofrecer su vida por el bienestar de otros, ofrecer su reino, su riqueza, etc. Bueno, pues en esta imagen lo que estamos viendo es justamente su nacimiento. Es una de las imágenes, o del tipo de imágenes más representadas sobre la historia del Buda, y pueden ver a su madre, que es este personaje que está parado en el centro, y pueden ver aquí al pequeño Buda naciendo ya como un pequeño niño, ya no tanto como un bebé, sino como un pequeño niño, y naciendo de manera inmaculada por el costado derecho de su madre, ¿no? Y esto les recuerda pues a la historia de Jesucristo, que también se concibe y nace de manera inmaculada. Y pueden ver entonces que tiene un pequeño halo, no sé si todos lo alcancen a ver, pero tiene un pequeño halo atrás de la cabeza, ¿no? Y también tiene esta protuberancia que les había contado, que es una de las marcas por las cuales lo podemos identificar. Bueno, por supuesto, el budismo no está exento de prodigios y de nociones extraordinarias. Y estos personajes que están acá, bueno, primero, estos 3 mujeres que están acá son las sirvientas de la madre, pero estos 3 personajes que están acá no son seres humanos, sino que son dioses. Y son dioses hinduistas, el dios Brahma, el dios Indra, y este es otro dios que se llama Varuna, que están recibiendo al niño, ¿no? Entonces, si conocen un poco sobre hinduismo, pues sabrán que estos dioses en la época antigua eran sumamente importantes, ¿no? Y lo que esta imagen no está diciendo, lo que esta historia no está diciendo, es que estos dioses están reconociendo la superioridad del niño Buda, ¿no? Que incluso los va a superar a ellos, porque ellos también, en el budismo, ustedes deben saber, sí hay dioses, de hecho hay una cantidad incalculable de dioses, pero todos son mortales, igual que los seres humanos, ¿no? Bueno. Son mortales y, a diferencia del Buda, son ignorantes de la verdadera naturaleza de las cosas. Bueno, el Buda entonces, nos dice las leyendas, vivió como un príncipe, nació, ahorita vamos a hablar un poco sobre el contexto político de la época, pero nos dice que nació y creció como un príncipe rodeado de todo tipo de lujos y de todo tipo de placeres y riquezas, ¿no? Por favor, ¿vas a pasar? Sí, gracias. Pero, bueno, ahí se cortó un poquito, en determinado momento de su existencia, le empezó a entrar, por ciertos encuentros que tuvo a lo largo de su vida, le empezó a entrar la angustia de la muerte, saber que un día se iba a morir y que iba a renacer igual que todos los demás, y que iba a seguir en lo que los indios en general llaman el samsara, que es este gran ciclo de muerte y renacimiento, del cual uno no sale de manera automática, uno tiene que esforzarse para romperlo, ¿no? Y es un ciclo, bueno, que está teñido por el sufrimiento, por la vejez, por todo tipo de cuestiones negativas, ¿no? Y en esa angustia que a él le nace, él renuncia a su reino, renuncia a sus riquezas, renuncia a todo, y se convierte en uno de los muchos ascetas que había en esa época en la India. Justamente esta imagen que estamos viendo aquí está representando ese momento en el cual él realiza una serie de
prácticas ascéticas muy extremas, ¿no? Dejar de comer durante meses, de tomar agua, incluso hay prácticas donde el asceta deja de respirar durante tiempos prolongados, etc. ¿no? Entonces, como pueden ver, eventualmente su cuerpo se fue desgastando y lo que nos presenta esta imagen pues es un cuerpo demasiado, ¿no? del asceta que ya no tiene ninguna energía en su cuerpo. Y a partir de ese momento, o más bien cuando él llega a este estado, se desmaya, ¿no? pierde toda noción porque no tiene ya ninguna fuerza, y al recuperarse se da cuenta de que el camino del ascetismo pues no es el camino que lo va a llevar a descubrir esta salida del ciclo de muerte y renacimiento, este conocimiento que lo va a llevar a romper con este ciclo de muerte y renacimiento, ¿no? Ahí se funda entonces lo que en el budismo se conoce como la vía media, y la vía media es una afirmación de que ni los placeres te van a llevar a la liberación, ni el ascetismo extremo, ¿no? Hay que estar en el punto medio. Esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes han visto política tibetana actual, en donde, bueno, reciente más bien, ¿no? En donde el Dalai Lama, por ejemplo, que es un líder budista muy importante, ¿no? Y está en una situación de conflicto pues, muy compleja y muy complicada con China, él lo que ha propuesto es justamente adaptar la vía media que descubrió el Buda en este momento y aplicarla en un contexto político, ¿no? Por eso el Dalai Lama dice, nosotros ni queremos independizarnos de China, pero también queremos tener cierta autonomía, ¿no? Ese es otro tema, pero es importante porque es una forma de cómo se ha aplicado este concepto. Por favor. Bueno. Aquí entonces ya pueden ver al Buda recuperado, ¿no? Ya no está en los huesos como lo acabamos de ver. Ya se da cuenta que tiene que beber, que comer, que fortalecer su cuerpo, porque solamente si hace eso va a poder seguir en esta búsqueda que a él le interesa, ¿no? Bueno, y entonces después de bastante tiempo, los relatos nos dicen que él renuncia a su reino a los 29 años y a los 35 alcanza el despertar, lo que se conoce en el budismo como el despertar, bodhi. ¿No tendrán por ahí un plumón que me consigan para escribir? Bueno. Y es justamente en ese momento cuando él se convierte en el Buda. Antes de eso no era un Buda. Gracias. Bueno. La palabra Buda se deriva de que él obtiene esta experiencia que se le nombra Bodhi. Y Bodhi literalmente es despertar. Y ustedes han escuchado, bueno, que el Buda alcanzó la iluminación o que el Buda es un iluminado. Y esto, bueno, es una traducción, digamos, incorrecta o errónea. Porque cuando se habla de esta experiencia que Siddhartha tuvo, no se habla de una luz o de un estado de luminosidad, sino de un estado de despertar en donde él, igual que todos los seres, era como si estuviera dormido a la realidad y en ese momento logra abrir los ojos a las condiciones verdaderas de la realidad, ¿no? O a las características esenciales de la realidad. Y entonces, ahora sí ya lo van a saber, cuando decimos el Buda, literalmente estamos diciendo el despierto. Y eso significa. Bueno, y se dice que el Buda alcanzó el despertar bajo un árbol, que aquí lo pueden ver, ¿no? Una representación en piedra de ese árbol. Y aquí está el Buda, aunque ustedes no lo vean, porque en las representaciones tempranas el Buda era considerado tan extraordinario y tan sobrehumano que no se le podía representar. No había forma de representarlo en forma humana, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que visualizar a este personaje extraordinario que está ahí, que ya obtuvo, pues, ese estado superior, ¿no? Por favor. Bueno. Y este es el árbol, o más bien el descendiente directo de ese árbol, que es un descendiente directo porque por ahí del siglo III antes de nuestra era, tomaron un esqueje, una rama de este árbol, la llevaron a Sri Lanka, en donde la plantaron y creció un árbol que sí está todavía ahí, que es en
en términos estrictos o en última instancia es de alguna manera el mismo árbol. Y de ese árbol de Sri Lanka tomaron otro y lo llevaron a India, que es este, ¿no? Que ya creció y es bastante grande. Bueno, y este árbol, bueno, es un árbol muy importante, no podemos entrar mucho en eso, pero es actualmente pues el objeto de devoción más preciado de toda la tradición budista, más que las esculturas del Buda mismas o más que algunos sitios asociados con el Buda, ¿no? Lo único que se puede compararse en importancia son las llamadas reliquias, que son pedazos, más bien restos de hueso o de las cenizas con las que se cremó al Buda, ¿no? Bueno, y bueno, por supuesto pueden ver aquí monjes de varias tradiciones, pueden ver aquí un monje tibetano y estos que están por acá son tailandeses y de Birmania, que lo que están haciendo es recoger las hojas y las semillas de este árbol, ¿no? Entonces, cuando uno está parado ahí o sentado, lo que sea, y viene una ráfaga de viento, tira las hojas y automáticamente todos los que están alrededor corren a recogerlas, ¿no? Porque las hojas mismas, como una extensión del árbol, son igual de preciadas y además es un regalo que uno puede hacer, un regalo extraordinario que uno puede hacer a alguien querido o en el caso de los monjes, a los devotos laicos cuando regresan a sus países de origen, ¿no? Bueno, sí, por favor. Nada más rápidamente, este árbol está en un lugar que se llama Bodh Gaya, que es justamente el lugar donde el Buda alcanzó el despertar o tuvo esta experiencia del despertar. Pues como pueden ver, aquí uno no puede tocar el árbol directamente, está pues protegido por una reja de piedra, pero bueno, está muy cerca, ¿no? Y la siguiente imagen, por favor, pueden ver un acercamiento de la raíz del árbol, o del pie del árbol, pero también del trono. Y bueno, los relatos nos dicen que el Buda se sentó directamente sobre el piso, digamos recargado en la raíz del árbol, pero el lugar era tan importante, de hecho los budistas lo consideran el eje del mundo, ¿no? Todos los Budas del pasado han alcanzado el despertar en ese mismo punto, y un rey que se llama Ashoka, que es un rey muy importante del siglo III antes de nuestra era, instaló una placa de piedra para indicar cuál era el lugar exacto, ¿no? Entonces aquí desgraciadamente no se ve porque está cubierto por una tela, pero es una placa muy antigua que está pues labrada de manera muy, muy bella, ¿no? Y por supuesto pues también una serie de ofrendas de flores y de perfumes y de otras cosas arriba de esa placa, por favor. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver rápidamente qué es lo que el Buda descubrió en ese despertar, ¿no? Y es muy complejo, por supuesto, esto a una persona le puede llevar toda su vida estudiarlo, pero vamos a ver solamente uno de los factores que es para muchos budistas muy importante. Los textos nos dicen que el Buda descubrió las 4 verdades nobles, y son 4 verdades que pueden llevar a una persona a obtener este mismo estado que él obtuvo. Bueno, rápidamente. La primera verdad es la verdad del sufrimiento, o generalmente se traduce como sufrimiento. La palabra sánscrita que está ahí, dukkha, puede también significar insatisfacción. Y lo que el Buda dijo entonces era que todas las experiencias, todos los fenómenos de la realidad estaban teñidos de una insatisfacción inherente. Y por lo tanto, pues los seres nunca podían ser felices porque hicieran lo que hicieran, siempre había en el trasfondo esa insatisfacción. ¿Okay? Y esto se debía pues a que como les pongo aquí, en tanto que los fenómenos son transitorios o impermanentes, son insatisfactorios, pues están más allá de nuestro control, todo está cambiando por más que uno quiera, ¿no? Y esta inestabilidad se debe a que carecen de una esencia, un yo permanente e inmutable. A diferencia del 99% de las religiones del mundo, el budismo dice que no hay un espíritu, no hay un alma, no hay una esencia espiritual en el fondo, ¿no? No todas las formas de budismo, porque hay formas de budismo que sí lo aceptan, digamos, pero por lo menos el budismo más antiguo no lo acepta. Tampoco vamos a entrar en eso porque es algo muy complicado, pero tienen que tomarlo en cuenta. Bueno,
La segunda verdad, entonces, en la segunda verdad, perdón, el Buda dice, bueno, si hay esta insatisfactoriedad en el mundo, pues esta insatisfactoriedad, como todas las demás cosas, tiene una causa, perdón. Y esta causa es lo que en sánscrito se conoce como Trishna. Literalmente Trishna significa sed, ¿no? Pero también puede ser la avidez, la codicia o el deseo que impulsa a los seres a actuar de cierta manera, ¿no? Y esto, bueno, pues es malo en este sistema porque los actos no son neutros en general, los actos generalmente tienen una consecuencia, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que físicamente, si hacemos algún movimiento, pues tiene algún efecto físico. Pero el Buda lo que decía, y lo que decían otros maestros de su época, es que los actos que tenían un fundamento moral o ético, también tenían una consecuencia moral o ética para esa, no solamente para los demás, sino también para esa persona que lo hacía, ¿no? Y esto, bueno, ustedes lo conocen como el karma o como la teoría del karma. Que si uno hace algo para dañar a otra persona, pues el budismo dice, eso va a generar una semilla que se planta en la persona que hace el acto y eventualmente esa semilla va a producir fruto, lo que quiere decir que le va a causar algún daño también, ¿no? Y por supuesto también en sentido inverso, si alguien hace algo bueno por otra persona, o piensa algo bueno, o le dice algo bueno a otra persona, eso va a generar una semilla que eventualmente va a generar algo bueno para la persona que lo hace. Bueno, por favor. La tercera verdad es lo que se conoce como nirvana. Y nirvana pues tiene muchas acepciones, pero en general podemos decir que nirvana es la cesación de esa sed, la cesación de esa causa. Y el Buda dice, bueno, hay un estado en donde uno puede eliminar por completo esa causa y entonces elimina ya todo el proceso, ya no hay más sufrimiento, no hay más vejez, no hay más muerte. ¿Okay? Eso es nirvana. Y nirvana, bueno, es muy complicado tratar de definirlo en general. Para tratar de definirlo, lo definen a partir de lo que no es, ¿no? Y el nirvana no es existencia, tampoco es sufrimiento, tampoco es felicidad, es algo que está más allá de todas estas nociones que podemos expresar por medio de las palabras, ¿no? Entonces, es tan complicado que no podemos verlo aquí. Y finalmente, él propone, o él descubre la verdad del camino. Y la verdad del camino es lo que se conoce como el óctuple sendero, que aquí no lo desgloso, pero es un método que el Buda propone para acceder a este nirvana, ¿no? Y es como lo dice su nombre, es óctuple, tiene 8 partes y se caracteriza porque tiene lineamientos éticos, tiene lineamientos de carácter de práctica de meditación, de práctica de adquirir conocimientos, etc., ¿no? Entonces ya eso lo pueden ver ustedes después. Pero es muy importante, de hecho es casi el corazón de la práctica budista. Bueno. Ok. El Buda entonces se dice, una vez que descubre esto, pues comienza a enseñarlo a otras personas que se van a convertir en sus discípulos. Y esta imagen que vemos de este lado está representando justamente la primera vez que transmitió esta enseñanza o que dio esta enseñanza, ¿no? Y pueden ver aquí varios personajes abajo que son sus primeros discípulos, sus primeros seguidores. Y les puse este lugar que está en la India, que es justamente el lugar, está indicando en donde él dio el primer sermón o la primera enseñanza. Y a partir de este momento, bueno, él comienza a hacerse de un gran grupo de seguidores. El budismo tiene la virtud, junto con otra religión de la época que se llama el jainismo, de ser el primer movimiento religioso que acepta mujeres como practicantes ascéticas, no solamente como seguidoras laicas, sino como practicantes ascéticas, ¿no? Por eso les puse estas dos imágenes, una fila de monjes tailandeses y si alcanzan a ver, este es un grupo o una comunidad de monjas occidentales principalmente, ¿no? Bueno, se dice, los números varían, pues, pero se dice que el Buda era seguido por miles de seguidores, ¿no? Y seguidoras. Por favor.
Ahora bien, estamos hablando de que el Buda pues adquirió este conocimiento más o menos a los 35 años y murió a los 80, lo cual quiere decir que bueno, durante todo este tiempo, todo este periodo en el cual todavía estuvo vivo, que fue bastante, como les digo, se hizo de un gran grupo de seguidores y siguió transmitiendo estas enseñanzas o estas doctrinas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es el último momento de su existencia, cuando pues ya agotado completamente su karma de vidas pasadas, está a punto de deshacerse de su cuerpo físico, abandonar su cuerpo físico, lo cual es el último factor que lo ata todavía a la existencia, ¿no? Entonces aquí no es tan claro, no, sí es claro. Pueden ver, por ejemplo, este personaje que está arriba, cómo se está lamentando, ¿no? Pueden ver el gesto con los brazos, ¿no? Porque el Buda ya en ese momento los está abandonando y por supuesto es la luz del mundo para ellos. Este también está aquí llorando y pueden ver este rey, por ejemplo, acá, pueden ver su corona, etcétera. Pueden ver cómo también se está lamentando, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, este monje que está aquí sentado, que ya comprendió las verdades que el Buda transmitió y está sentado meditando de manera muy, muy tranquila, muy sosegada, ¿no? Y representa pues aquellos que realmente comprendieron el camino, mientras que los otros pues no han todavía tenido esa penetración en el conocimiento, ¿no? Bueno. Esto es en términos generales la vida del Buda, por supuesto lo estamos haciendo de manera así bien sucinta, hay 1001 episodios que podríamos ver, pero vamos a ver un poquito cómo era que, o cómo los textos nos dicen que el Buda se relacionaba con diferentes personas de su sociedad. Para eso vamos a ver rápidamente la configuración política de la época en la que el Buda existió y en la que el Buda se convirtió en Buda. Bueno, en esta época, estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era, había muchas, pero había alrededor de 16 grandes reinos, lo que se conoce como los Yanapadas, que les pongo aquí, y había pequeños reinos también en toda esta zona. Y como pueden ver, pues bastantes de ellos estaban organizados muy cerca del Ganges. Aquí a lo mejor no todos lo pueden ver de manera muy clara, pero aquí tenemos una de las vertientes del Ganges, acá tenemos otra, y por supuesto todos estos que vemos aquí, con todos los títulos que vemos ahí, son los nombres de esos reinos. Sí, por favor. Bueno, dentro de estos reinos, no todos seguían el mismo sistema político. Había algunos, como estos tres que les pongo aquí, llamados en sánscrito los ganas. Los ganas era lo que se conoce como confederaciones republicanas. Es un nombre que se les ha dado. Y se les ha dado ese nombre porque los que gobernaban estos reinos, que en realidad eran como tribus o repúblicas tribales, era un consejo de ancianos que nombraban a un jefe de familia principalmente para que fuera durante un periodo de tiempo el gobernante principal, pero tenía que responder a ese consejo de ancianos. Y justamente el Buda nació en uno de estos tres repúblicas tribales, en la república de los Shakyas, que es esta que les pongo por aquí, ¿no? Por eso a veces se dice que el Buda era un príncipe y que su papá era un rey y bueno, que tenía varios palacios. Esto se debe justamente a que su papá era el gobernante durante esa época, el gobernante designado por esa junta de ancianos o de jefes de familia. ¿Okay? Por favor. Y bueno, sí. Aquí ya lo vemos sentado al Buda cuando regresa a transmitirle la enseñanza a su papá. Entonces esto que vemos acá es su papá, que es el rey de los Shakyas o el gobernante de los Shakyas, ¿no? Y que como pueden ver, pues también, aunque a pesar de que es su hijo, lo está adorando, ya no como su hijo, sino como este gran personaje extraordinario, ¿no? Bueno, por favor. Y además de estas repúblicas tribales, existían también los
los llamados reinos monárquicos, de los cuales 4 eran los más importantes, ¿no? Estos que les pongo aquí: Avanti, Kosala, Vatsa y Magadha. Y Magadha, que es el que está relativamente cerca de Calcuta, un poco hacia la bahía de Bengala, se va a convertir con el tiempo en el reino monárquico más importante, que va a conquistar a todos los demás y eventualmente se va a convertir en el primer imperio indio de la antigüedad, ¿no? Pero bueno, aquí en el siglo III antes de nuestra era está todavía en competencia con estos otros reinos. Por favor. Bueno, ¿cómo era la sociedad en la época del Buda? En la época del Buda la sociedad estaba dividida principalmente en estos grupos que les pongo aquí. Generalmente se cuentan 4, pero yo les agrego uno quinto, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, el grupo de los brahmanes, o la casta, lo que generalmente se llama casta, que es un término pues impuesto por los portugueses cuando llegaron a India. Les llamaron casta a estos grupos, pero es otra forma de organización, ¿no? Otra forma de clases sociales. Bueno, los brahmanes son de religión brahmánica, lo que ahora se llama hinduista, y eran los encargados de realizar los rituales a los dioses de la época, ¿no? Estaban los kshatriyas, como les pongo ahí, principalmente eran gobernantes y guerreros, lo cual quiere decir que el Buda era un kshatriya, su familia era una familia de kshatriyas y él, al nacer en esa familia, era también parte de esta casta, ¿no? Tenemos a los vaishyas, que es este que vemos por acá, un comerciante, agricultor y también pastores, y finalmente a los shudras, que podían ser artesanos o podían trabajar la tierra, y que eran pues el estrato más bajo de la sociedad. Bueno, y finalmente estaban los ascetas, y los ascetas podían pertenecer a cualquiera de estos 4 grupos, y a pesar de ser de las castas más bajas o de las castas más altas, podían integrarse a grupos de otros ascetas, ¿no? Bueno, pues el budismo, pueden ver entonces que la sociedad estaba relativamente estratificada, separada muy claramente en clases, ¿no? En la época del Buda. Pues bueno, lo que hizo el budismo y otros grupos religiosos de la época fue romper de cierta manera con estas divisiones de clase, o con estas divisiones de lo que conocemos como las castas, ¿no? Porque el budismo lo que hacía era aceptar a miembros de todas estas castas que al convertirse en monjes abandonaban por completo estos estigmas o estas predeterminaciones de nacimiento. Se volvían monjes budistas y punto, ¿no? Ya no importaba si eran de casta baja, si eran impuros para los brahmanes o si conocían los textos védicos, etcétera, eran monjes budistas, y eso era lo más importante, porque solamente ellos estaban en el camino para alcanzar la liberación, ¿no? Por favor, sí. Bueno, ahora bien, vamos a ver rápidamente cuál era la relación de el Buda o de la comunidad budista con diferentes órdenes de la sociedad. En realidad vamos a ver solamente 2, con las monarquías, con los gobernantes, y con la sociedad, con los laicos en general. Bueno, se cuenta o nos cuentan los textos que diferentes reyes reconocían o reconocieron en su momento la singularidad del Buda. Y no solamente lo reconocieron, sino que iban a rendirle pleitesía, ¿no? Entonces, bueno, en términos de historia mítica, de historia legendaria, pues esto es como, es interesante. Pero, yendo un poco más allá, no solamente es interesante, sino que nos habla de cuál era la relación, o cuál iba a ser la relación entre los grupos budistas y las esferas políticas a lo largo de su historia, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente. Uno de los reyes que se reconocen como devotos del Buda es el rey Bimbisara de Magadha. Ya les conté que Magadha era esta región que eventualmente se iba a convertir en un gran imperio, y el rey Prasenajit de Kosala.
¿Puedes regresar, por favor? Me parece que son una más, por favor. Otra más, por favor. Acá, ajá. Bueno, Magadha y Kosala, que son estas dos monarquías, eran las monarquías, eran los reinos monárquicos más grandes. Y estaban generalmente en disputa con otros reinos, tratando de conquistarlos, tratando de defenderse de ellos, ¿no? Pero ambos, a pesar de que pretendían ejercer el control político sobre toda esta región, ambos eran devotos del Buda, ambos reyes de estas monarquías. Sí, por favor. Bueno, vemos entonces esta imagen, que por supuesto es una imagen nada antigua, o sea, no debe tener más de 15 años, pero es una representación justamente de uno de estos dos reyes, el rey Bimbisara, que está yendo a saludar al Buda, ¿no? Y que le está ofreciendo la mitad de su reino en ese momento. Bueno, el Buda por supuesto no acepta, porque el Buda pues ya no tiene ningún apego, ningún aferramiento hacia los objetos mundanos. Sin embargo, lo que el Buda le dice es, pues no me lo entregues a mí, ofrécelo a la comunidad de monjes, ¿no? Y vamos a ver qué significa eso ahorita. Por favor. Bueno, esta es otra representación muy similar. Pueden ver aquí el rey no está aquí, el rey está parado de este lado. Y sabemos que es el rey porque tiene arriba un parasol, que es una especie de sombrilla, con la cual pues iban tapando a los reyes antiguos antiguamente en la India, ¿no? Y de este lado podemos ver a la comunidad de monjes. Por favor. Bueno. Otro de los reyes que se convirtió en devoto del Buda, era el hijo de este mismo rey que acabamos de ver, del rey Bimbisara, el rey Ajatashatru, que en realidad se dice que intentó matar a su padre varias veces, finalmente lo encerró en una prisión donde el papá murió pues, de tristeza y de hambre, ¿no? Pero finalmente Ajatashatru, aunque era muy malo, eventualmente también se volvió devoto del Buda, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí son dos escenas. De este lado ven al rey en la corte, conversando con su ministro, y de este lado ven al ministro parado y al rey en esta olla. Lo que está sucediendo es que para este momento ya había muerto el Buda, pero el rey no se había enterado todavía, ¿no? Entonces estaban discutiendo cómo decirle para que la noticia no lo impactara tanto que pues, se muriera de un infarto, de algo así, ¿no? De un ataque. Entonces le dijeron, te vamos a decir algo, pero mira, métete esta vasija que está llena de aceites corporales, etc. De tal manera que cuando no le dijo la noticia, perdón, lo que hizo fue pintarla en una tela, y aquí pues, no se ve el detalle, pero están representados varias escenas de la vida del Buda, y finalmente cómo el Buda está acostado, como ya lo vimos hace rato, ¿no? En su momento final. Y cuando el rey lo ve, que es ese momento que está levantando los brazos, el calor que genera por este shock se impregna en el aceite, entonces ya no se muere, ¿no? Es una práctica pues, de medicina ayurvédica antigua, pero bueno, nos habla un poco del aprecio que este tipo de gobernantes se dice que le tenían al Buda, ¿no? Por favor. Bueno, quizá el rey más importante para la historia budista no sean estos dos que acabamos de ver, sino un rey que se llama Ashoka, y que es un rey que no vivió en esta época del Buda, sino 300 o 200 años después. Pero es un rey sumamente importante, no solamente para el budismo, sino en general para la historia de India. Y aquí lo que vemos, bueno, pueden ver al Buda que está en el centro, y pueden ver también a estos, bueno, no sé si los alcanzan a ver bien o a distinguir bien, son dos niños que están aquí, uno sentado y otro parado. Pues bueno, este niño que está aquí parado es el que se va a convertir en el rey Ashoka, pero 100 años después, ¿no? Ya dijimos que en la India, pues, las historias no se acaban cuando uno muere, sino que continúan, ¿no? A menos que uno sea Buda y ya se liberó. Pues bueno, este niño cuando vio al Buda, se paró, estaba jugando con la tierra y se paró y le ofreció un pedazo de tierra al Buda y se lo echó en su cuenco en donde el Buda comía, ¿no?
Y este regalo, pues era un regalo sucio e impuro, pero se lo estaba haciendo al Buda, por lo cual generó un enorme mérito. Bueno, por favor, la que sigue, sí. Pues 100 años después, entonces, se convirtió en este rey que pueden ver de este lado, que ya cuando era rey fue a rendirle homenaje a el árbol donde el Buda se alcanzó el despertar, etc. Y realizó una serie de empresas imperiales para extender la influencia del budismo sobre toda India y más allá de India, ¿no? Sí, por favor. Este mapa que vemos aquí ya les había yo dicho que Magadha, que era este pequeño reino que estaba por aquí, ¿no? Y que estaba en disputa con otros reinos, pues ya para esta época, que son más o menos 2 siglos y medio después, ya se había literalmente comido a todos los demás reinos y se había extendido por la mayor parte de India, ¿no? De hecho, solamente le faltó una partecita del sur, poco más allá lo que actualmente es Assam, pero incluso pueden ver cómo cubría partes de Pakistán, y de hecho aquí el mapa se quedó un poco corto porque llegaba hasta Afganistán, ¿no? Más o menos. Y lo que hizo este rey, entre otras cosas, que se dice que se convirtió al budismo y se volvió un devoto muy importante del Buda, fue mandar emisarios, monjes budistas, a todas las regiones de su reino y además a las fronteras de su reino, ¿no? Por ejemplo, en esta época, la región entre Pakistán y Afganistán era una zona habitada, o más bien, perdón, gobernada por los sátrapas, por estos gobernantes que Alejandro Magno había dejado en sus incursiones a esta parte de Asia, ¿no? Es quizá los primeros contactos entre el budismo y los griegos o la civilización helénica. También manda emisarios a Sri Lanka, que está por acá. Se dice que manda a sus 2 hijos, que eran monjes, y ellos fundan la tradición del budismo en Sri Lanka en ese momento. Manda emisarios a sureste de Asia, etcétera, a diferentes regiones, ¿no? Pero además de mandar los emisarios, y eso es a lo que quería llegar, fue un gran patrón, es decir, patrocinó con mucha riqueza el desarrollo del budismo en la misma India. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, por favor, son algunas imágenes pues de la majestuosidad y de la grandeza de algunos monumentos budistas, de algunos monasterios budistas. Vamos a verlo muy rápidamente. Esta es una stupa, y cuando decimos stupa nos estamos refiriendo a un túmulo funerario que contiene en el centro las reliquias del Buda o de algún otro maestro, ¿no? Entonces ustedes saben que en la India pues generalmente se crema a las personas. Cuando alguien muere, principalmente si es alguien, como en este caso, pues extraordinario, un maestro espiritual muy avanzado, se le crema, y lo que queda de esa cremación, que son las cenizas, pedazos de madera, pedazos de hueso, etc., es considerado como la extensión del cuerpo de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy valorado, se coloca y se construye un túmulo funerario alrededor. Bueno, pues antiguamente los túmulos funerarios eran relativamente pequeños. Este es uno de los más grandes, bueno, no, es el más grande conservado. Había unos más grandes, pero es el más grande que ha quedado en pie. Y pueden ver, pues es majestuoso, ¿no? Una persona, por ejemplo, llega más o menos por aquí, no más. Bueno, sí, por favor. Y por supuesto no es un monumento así aislado, sino que está dentro de un conjunto de templos, de monasterios, etcétera, ¿no? Y lo traigo a colación porque justamente fue este rey, Ashoka, el que pues proporcionaba la riqueza del Estado, la riqueza del imperio, para patrocinar estas grandes obras budistas, ¿no? Y esto es interesante porque si ustedes, a lo mejor ustedes piensan en un monje budista y piensan que, bueno, un monje ¿qué va a necesitar, no? Si un monje pues ya renunció a la vida. Pues bueno, a pesar de eso, los patrones, los reyes, los gobernantes, estaban dispuestos a otorgar su riqueza para construir las habitaciones de los monjes, para construir las estupas y para alimentar a los monjes en general, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver son imágenes también un poquito más tardías,
nada más les traje como 3 imágenes de esto, de unas cuevas que están en la zona central de India, que también están construidas con la riqueza de algunos gobernantes de esta época, ¿no? Lo maravilloso de estas cuevas es que están talladas directamente en la roca, es decir, no están construidas del piso hacia arriba, sino que están literalmente cavadas, ¿no?, en la roca viva. Por ejemplo, esta estupa que está aquí, que es una emulación de este túmulo funerario que acabamos de ver, o de este tipo de túmulos funerarios, pues no es que la hayan construido ahí, sino que la cavaron directamente de la roca que estaba ahí dentro, ¿no? Así como cada detalle de estas cuevas está tallado, y son una serie de... en este sitio hay como 30 cuevas, pero hay diferentes, o hay diversos sitios, ¿no? Por favor. Sí, regresa un poquito, por favor. Ajá, esta es de la misma cueva, y pueden ver cómo además de estar tallado, pues estaba todo pintado, todo decorado, ¿no? Ahora sí, por favor. Otro sitio que vale la pena mencionar ahorita es Nalanda. Y Nalanda es, pues a lo mejor nunca han escuchado de él, pero pues deberían, porque Nalanda es la universidad más antigua reconocida en el mundo. Y esto es importante, ¿verdad? Porque es una universidad que se fundó pues por ahí del siglo II, siglo III de nuestra era, por supuesto con el patrocinio de los gobernantes, de los reyes, también de los laicos, principalmente de comerciantes. Y pueden ver, bueno, se dice que Nalanda no está excavada todavía en su totalidad, todavía hay zonas que no vemos aquí, pero en esta vista aérea pueden ver todos estos recintos que realmente son muy grandes, aquí se ven chiquitos, ¿no? Y que son monasterios en donde habitaban los mismos monjes, y también zonas de estudio. Y es una universidad muy importante para la antigüedad india, porque a pesar de ser una universidad budista, también albergaba conocimiento de las diversas ciencias de la India antigua, como eran la astronomía, las matemáticas, filosofías de diferentes tradiciones religiosas, etc. Bueno, por favor. Bueno, quería exponer de manera muy sucinta el tipo de relación entre la comunidad budista y los gobernantes, ¿no? Ahora, otro tipo de relación que se daba en un nivel mucho más bajo, podríamos decir, es la relación entre los monjes y los devotos laicos. Ustedes saben, bueno, el budismo, cuando uno se vuelve budista, digamos, tiene 2 opciones, ¿no? Los que son más entregados, pues se pueden volver monjes y entregar completamente su vida a la práctica de la meditación, etc. Pero aquellos que no pueden por alguna razón dejar completamente o abandonar completamente el mundo, siguen siendo gente que vive en el mundo, pero que de alguna manera se relaciona con la comunidad monástica, ¿no? Entonces aquí pueden ver la diferenciación. Estos personajes que están acá tienen el cabello corto, en realidad tienen que estar rapados, y tienen un manto amarillo. Y los que están acá pues no se han cortado el cabello, solamente lo tienen amarrado, y tienen un manto blanco. Eso los va a caracterizar como devotos laicos, como seguidores laicos del Buda, ¿no? Sí, por favor. Bueno, hay también pues en las historias hay diversos seguidores laicos que eran muy ricos, muy opulentos. El más rico quizá era este que les pongo aquí, Anathapindika, y lo que hacían muchos de estos seguidores laicos era literalmente regalar propiedades a la comunidad budista, ¿no? Porque los monjes podían meterse al bosque y ahí simplemente dormir a la intemperie, sin necesidad de un lugar de habitación, ¿no? Pero los laicos gustaban de ofrecer su riqueza y de ofrecer, como les digo, propiedades en donde construían chozas para los monjes. Bueno, pues este señor Anathapindika, que era muy rico y que quería hacer un regalo a la comunidad de monjes, trató de comprarle lo que se conoce como un parque de diversión, bueno, no un parque de diversión, un parque de placer a un rey local, ¿no? Y el rey le dijo que no, que la única forma en que se lo daría era si lograba cubrirlo completamente de piezas de oro.
Y Anathapindika era tan rico que dijo, bueno, pues no me importa, ¿no? Soy tan devoto del Buda que el mérito que yo voy a generar, si se lo regalo, pues va a ser gigantesco. Entonces lo que pueden ver aquí, estos personajes lo que están haciendo y los cuadritos que ven aquí son las piezas de oro que están usando para cubrir todo el territorio, todo el piso de este parque, ¿no? Bueno, por supuesto es una hiperbolización, ¿no? de lo que podía llegar a ser la generosidad de los laicos, ¿no? En términos más, pues ahora sí que más mundanos, la relación más común es la relación que se establece en la donación, ¿no? Los monjes, puesto que ellos tienen que dedicarse pues, todo su tiempo a esta búsqueda, ¿no? Del nirvana, esta búsqueda del despertar, pues no pueden cultivar la tierra, no pueden realizar labores mundanas, porque eso obviamente les quitaría el tiempo para eso, ¿no? Entonces dependen completamente de la generosidad de los laicos, que les ofrezcan alimento, que les ofrezcan el vestido, es decir, estos mantos que llevan ahí, que les regalen cuencos. Los monjes se supone no pueden tener más que 5 posesiones, entre ellas se cuentan el manto, el cuenco, unas tijeras o una rasuradora para rasurar el cabello, etcétera, ¿no? Algunas otras más a veces se agregan, pero en general son mínimas. Entonces los monjes dependen en su totalidad de la generosidad de los laicos. Y como ya les mencioné hace un rato, cuando uno realiza una acción generosa, bondadosa, benevolente, de acuerdo al budismo, uno genera mérito, ¿no? Y ese mérito es algo que, aunque es intangible, se va acumulando de cierta manera. Bueno, pues cuando uno le regala algo a un monje o a la comunidad de monjes, genera muchísimo mérito. No solamente genera el mérito así de una acción común y corriente, sino que genera muchísimo y por lo tanto se establece una relación de intercambio, ¿no? La persona ofrece algo que es material y el monje ofrece algo que es intangible o que la otra persona va a atesorar de manera intangible, que es este mérito que eventualmente lo va a llevar a renacer, ya sea teniendo la posibilidad de convertirse en monje o en otro plano de existencia en donde va a ser temporal también, pero va a vivir con un poco con un poco más de felicidad, ¿no? Sí, por favor. Entonces, bueno, aquí les puse algunas imágenes, ¿no? De donación en algunos países budistas. Este es tibetano, pero bueno, pasado era japonés. Y este tipo de... esto es Tailandia, ¿no? Donde es una nación pues mayoritariamente budista. Y entonces ya hay como este tipo de congregaciones. Aquí pueden ver la diferenciación. Las personas de blanco son los laicos que están ofreciendo pues comida o otro tipo de objetos a los monjes, ¿no? Ok, entonces nada más para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo un poquito, vamos a ver estas cifras, ¿no? El 6% de la población mundial es budista, lo que equivale a 350 millones. De estos 350 millones, el 38 practica una forma de budismo que se conoce como budismo Theravada, principalmente en Tailandia, Birmania, Camboya, Laos, etc. El 56% practica budismo Mahayana en países como China, Japón, y el 6% practica budismo tántrico principalmente en Tíbet, Nepal y partes de Japón también. Bueno, y actualmente ya en partes de Europa y partes de América también. Bueno, los países con mayoría budista son Tailandia, es el que más budistas tiene per cápita, Camboya, Birmania, Bután, Sri Lanka, Tíbet, Laos y Vietnam.